Esta es la bicicleta eléctrica Engue P26, una e-bike mixta con una autonomía impresionante para hacer rutas largas por asfalto y también por caminos rurales, forestales, vías verdes y todo ello con una gran comodidad y estabilidad. Esta bicicleta podrás utilizarla como bicicleta eléctrica y como motocicleta. Quédate hasta el final del vídeo para conocer todo lo que es capaz de hacer esta Engue P26 y además te diré cómo activar el acelerador y tener un buen descuento. ¡Comenzamos! Su diseño es bastante actual, aunque con un toque clásico. Está disponible en dos colores, azul metalizado con detalles en dorado y gris metalizado con detalles en dorado. Queda una e-bike muy elegante y estilizada. Es unisex, ya que el tubo superior del cuadro tiene una inclinación bastante pronunciada. Gracias a la potencia regulable y al asiento extensible, esta bici eléctrica sirve para personas de entre 155 centímetros hasta 210 centímetros. Su peso es de 26,2 kilos, por lo que no está nada mal para su tamaño. Lleva unos puños ergonómicos de goma de color negro. En el puño del lado derecho tenemos un acelerador de puño camuflado, el cual os explicaré cómo activarlo, ya que viene desactivado para que sea legal en España. Al lado izquierdo del manillar lleva un timbre típico de bicicleta, es muy básico. Lleva unos frenos mecánicos de disco de 160 milímetros, son unos frenos estándar que funcionan bien, tienen un buen tacto y detendrá la bici eléctrica en pocos metros, incluso en una bajada pronunciada. El cambio de marchas es Shimano de 7 velocidades, es el que suelen llevar las bicicletas eléctricas de esta gama de precios, hace bien su función y hace bien las transiciones entre los piños y marchas. El cambio vino bien ajustado. En algunas unidades, tal y como advierte el fabricante, por el embalaje y transporte, el protector de metal del cambio de marchas debemos sacarlo un poco hacia afuera para que entre bien la última marcha. El manillar tiene una longitud media, no es de los largos, viene agarrado a una potencia que lo coge por medio de una pieza de metal con 4 tornillos Allen, no se mueve ni hace juego. La potencia es regulable, pudiendo elevar la posición del manillar unos centímetros, siendo cómoda su conducción para la gran mayoría de estaturas de adultos. Tuve que darle la vuelta a la tija a la hora de montar, así como poner recta la dirección, ya que viene del revés por temas de embalaje. No es difícil, simplemente hay que seguir las instrucciones. Lleva un asiento más estilizado que los asientos que hemos visto hasta ahora, que sobre ser bastante fino es bastante cómodo, ya que por la posición en la que vamos en la e-bike el peso está más repartido. El sillín es regulable en altura para ajustarse, como ya he dicho antes, a personas de entre 155 centímetros hasta 210 centímetros de altura. Lleva una batería extraíble de 16 amperios hora a 36 voltios, que nos dará una autonomía en modo 1 de unos 100 kilómetros y en modo 5, es decir, la máxima potencia, de unos 50 a 65 kilómetros. En modo motocicleta o con el acelerador activado, la autonomía se reducirá a 50 a 65 kilómetros como mucho. Es muy difícil sacar la autonomía real de una bicicleta eléctrica, ya que dependerá mucho de qué tipo de asistencia utilicemos. Si la utilizamos tipo motocicleta, qué marcha o piño de la bicicleta llevamos, la intensidad de la pedaleada que le estamos dando, el peso del ciclista, la velocidad, el terreno, etc. Podemos sacar la batería para cargarla donde queramos con esta llave, vienen dos llaves. Es muy sencillo y rápido de quitar y poner la batería, el mecanismo funciona muy fino, muy bien. También podemos cargarla puesta en la bici por medio de este puerto de carga. Es muy cómodo e interesante que la batería sea extraíble, ya que también nos servirá para evitar que nos roben la batería si la dejamos en algún sitio aparcado. Tenemos este botón para saber sin enchufarla la cantidad de batería que tenemos por medio de LEDs verdes y rojos. En este caso, para ponerla en funcionamiento solo debemos apretar el botón frontal de la botonera del manillar y se encenderá el display o pantalla. No hay que dejar la llave puesta como sucede en otros modelos. El display o pantalla es monocromática, tiene un tamaño considerable y se ve en todas las condiciones de luz, aunque si encendemos las luces de día pierde intensidad, pero sigue siendo visible. Además se puede regular la intensidad desde el menú de configuración. El display o pantalla nos permite ver la batería restante por medio de una pila con 5 cuadrados que nos indica el nivel de batería, el testigo de la luz, la cantidad de potencia suministrada,
la velocidad a la que vamos, la unidad de medida, el nivel de asistencia y los kilómetros parciales. Cuando apretamos el botón superior lateral nos da la siguiente información: los kilómetros recorridos totales, la velocidad máxima del viaje en curso, la velocidad media del viaje en curso, y para subir y bajar el nivel de asistencia apretaremos los botones más o menos. Para encender la luz apretaremos el botón inferior lateral. Lleva un faro LED bastante potente que nos permite ver y que nos vean en las ciudades, y también poder ir más o menos a una velocidad adecuada por caminos totalmente oscuros. La luz trasera se ve muy bien gracias a este gran piloto con luz roja de gran potencia, que cuando frenamos aumenta la intensidad. Si llevamos las luces apagadas, cuando frenamos se enciende el piloto rojo de detrás para advertir de la frenada. Además tiene los típicos catadiópticos en ruedas, faro, piloto, pedales, etc. Lleva suspensiones delanteras de horquilla, tienen bastante recorrido y se pueden ajustar un poco e incluso bloquear. Estas suspensiones amortiguan baches, badenes, adoquines pequeños, así como nos permitirán ir con bastante comodidad por trayectos más rurales, vías verdes, pistas forestales, etc. No debemos pensar que lleva suspensiones como para hacer descensos, grandes saltos y baches, simplemente nos ayudan a hacer las rutas de una forma más confortable y a un nivel de usuario normal o aficionado medio. Las ruedas tienen un diámetro de 26 pulgadas por 195 pulgadas de ancho, son de una marca genérica con unos pequeños tacos para poder ir por terrenos mixtos, como he dicho antes. Recuerda que no es una bicicleta eléctrica orientada a la competición y al deporte extremo, pero sí capaz de hacer rutas por una gran variedad de terrenos. Los guardabarros son de aluminio que nos aseguran una larga durabilidad y vendrán muy bien si vamos por terrenos con barro o charcos. Lleva un portamaletas o portaobjetos en la parte trasera que admite hasta un peso de 18 kilos de carga para poner alforjas o alguna bolsa como las que tiene Engue en su web. Los pedales son metálicos en su totalidad, muy resistentes, con pequeñas garras para acogerse a cualquier zapato o zapatilla casual o de deporte. Lleva una pata de cabra o caballete muy robusto y funcional. Esta bicicleta lleva un motor de 250 vatios de potencia nominal, con picos de hasta 500 vatios de potencia, y su asistencia viene limitada de fábrica hasta la velocidad de 25 km/h. En modo bicicleta eléctrica tarda 1 o 2 segundos como mucho en detectar que nos estamos moviendo y asistirnos. También podemos ayudarnos con el acelerador en los primeros metros para no hacer esfuerzo, aunque ello solo por caminos privados o caminos en medio del monte, ya que no es legal en España. Gracias al tamaño de las ruedas, a las 7 marchas y al plato que lleva, la asistencia se siente bastante natural. Si queremos, podemos tener la sensación de ir en una bicicleta normal, aunque sea asistida, y haciendo mucho menos esfuerzo o incluso esfuerzo cero, según sea nuestra elección. Desde el display podemos hacer un ajuste muy fino de cómo queremos que se comporte la e-bike en su asistencia, aunque tienes que saber muy bien lo que quieres y tener experiencia para aprovecharlo. Yo la utilizo tal cual vino de fábrica. Por regla general, cuando vamos asistidos, iremos con la marcha 6 o 7 y el modo de asistencia deseado, para ir sin sudar y sin hacer apenas esfuerzo, o incluso esfuerzo cero si es lo que queremos, o haciendo la cantidad de fuerza que queramos en las piernas, según la marcha, nivel de asistencia y fuerza que queramos darle a las piernas. Este motor de 250 vatios es capaz de subirnos por las cuestas más habituales que nos vayamos encontrando en nuestras rutas y paseos. Para ver de lo que era capaz, fui a la montañeta de Alcira, donde pruebo todas las e-bikes y la subió a 25 km/h, excepto la zona más dura, donde pudo subirla a una velocidad de 19-20 km/h, haciendo muy poca fuerza y con la marcha 7, y modo de asistencia 5, por lo que podría haberla hecho con mucho menos esfuerzo. Para este tipo de subidas bastante exigente, no os recomiendo que vayáis solo con el acelerador sin pedalear, ya que forzaréis bastante el motor. Es una bicicleta y salvo que no tengamos energía, lo ideal es hacer algo de ejercicio o esfuerzo, o ir a una velocidad más moderada con el acelerador. También podemos utilizar la Engue P26 como si fuera una motocicleta, activando el acelerador. Es una experiencia muy divertida. Para activar el acelerador apagaremos la e-bike y apretando el freno izquierdo y el acelerador a la vez mantendremos pulsado el botón de inicio de la botonera del manillar de la bici por 10 segundos.
ya tendremos el acelerador activado. Para desactivarlo y convertirla en legal haremos lo mismo. De esta forma podremos utilizar la e-bike como si fuera una motocicleta limitada a 25 km/h, lo cual, si no tenemos ganas de hacer nada de ejercicio o sudar, es ideal. En la descripción del vídeo y en el comentario fijado te dejaré enlace directo y cupones descuento para esta bici y para todas las bicis eléctricas de Engue. Estamos ante una bicicleta eléctrica con una calidad-precio muy buena, tal y como nos tiene acostumbrados Engue. Está muy orientada para personas que buscan una bici para el día a día, por entornos urbanos e incluso para dar paseos y rutas medias largas por la naturaleza, de una forma confortable y segura, con un equipamiento funcional. Es una bicicleta que puede adaptarse a una gran multitud de perfiles, ya que podrá ser utilizada como bici normal, bici eléctrica o incluso como motocicleta. Podrán decidir si hacer poco esfuerzo, nada de esfuerzo y no sudar, o incluso hacer deporte. Dime en los comentarios qué te ha parecido esta bicicleta eléctrica, dale a me gusta si así lo ha sido, suscríbete para no perderte ningún vídeo de este canal y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!